Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha dado Dios para poder estar reunidos aquí en el invierno de Laredo. Estamos aquí en el medio del puro invierno de Laredo, puro clima de carne asada, ¿verdad? Puro huele ya bien bonito ayer, el sábado, a pura carne asada. Muy bonito tiempo que hemos tenido aquí, pero le damos gracias a Dios que podemos estar aquí unidos esta mañana para poder ver la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios como congregación, como unidos en Cristo. Quiero comenzar en el objeto principal de la espiritualidad, es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí en 1 Corintios capítulo 12. El objeto principal de los dones espirituales o de los dones, de la espiritualidad. Ese es el título que le puse a esta sección de la carta de Pablo que le escribe a los Corintios. No quiero comenzar con una exhortación necesariamente, pero quiero ponerles el tema, ¿verdad? En lo que está hablando Pablo en la vida práctica. No generalmente en esta iglesia, porque se aplica a nosotros, ¿verdad? Pero generalmente como iglesias ahora en esta nación y me imagino alrededor del mundo, hay una confusión en la que vemos en las iglesias y muchas veces es falta de exposición de palabra porque como dijo Pablo a Timoteo, que va a llegar un tiempo donde quieren nomás que le rasquen los oídos, ¿verdad? Y la verdad se va a sentir muy diferente de lo que está pasando en nuestra cultura y alrededor. Es natural, nos ponemos defensivos cuando alguien nos exhorta, nos podemos poner defensivos. Pero la realidad es de que hoy en día la iglesia no parece un organismo, sino parece una organización. Y lo confundimos. Por ejemplo, tenemos la casa de Bethany, que les ayuda a los que no tienen lugar donde vivir. Tenemos United Way, tenemos el Centro de Vida, tenemos todas esas ministerios, pero son organizaciones, no son organismos. El único organismo que existe es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Puede haber gente que pertenecen a un organismo trabajando y sirviendo en esos lugares, pero no es un organismo en sí, porque la iglesia es lo que es el organismo. Pero como la iglesia ahora aparece una organización, la cultura pagana en la que vivía Pablo, ellos, especialmente estos conviertos paganos, estaban trayendo parte de su cultura a la iglesia. Los judíos traían su cultura a la iglesia y había desoyuno, no había unión, había división, ¿verdad? Había conflicto. Los paganos eran gente que manifestaban ellos en sus creencias diferentes dioses y la manifestación y poder de manifestación era cuando, pues no sé, comenzaban a gritar y hacer cosas supernaturales y para los paganos eso era alguien espiritual, alguien que podría hacer esas cosas, lo veían como la persona espiritual, esa persona tiene esos dones, pueden hacer estas cosas supernaturales y los paganos así es como ellos escuchaban o veían su vida, solo trataban de traer a la cristianidad a la iglesia, ¿verdad? Los judíos igual traían sus tradiciones y trataban de convertir a los que eran cristianos, trataban de convertir a cristianidad más judismo. Entonces había un problema en la iglesia. Y Pablo confronta estos diferentes problemas que están pasando en la iglesia. Pero como iglesia ahora parecemos una organización, todo es una organización que viene siendo, como les digo, un negocio, algo organizado. Aunque usamos cosas porque vivimos en este mundo, sí hay que estar bajo la ley, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que acordarnos que no somos una organización, sino somos un organismo. Es algo especial. Yo creciendo en una iglesia fundamental, ¿verdad? Independiente, crecí en ese tipo de iglesia, predicaban el evangelio, no voy a decir nada malo ni nada, nomás somos bautistas, pero crecí yo independiente fundamental. Y ahí veíamos al pastor ser el plomero, el que cortaba el zacate, el que visitaba, el que evangelizaba,
Nosotros llegábamos y nos quejábamos porque estaban las bancas vacías, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo todo el día? ¿Qué estás haciendo? Entonces, en la mayoría mentalidad de lo que vemos ahora es de que hay gente al que se le paga, bueno, en este caso no se le estaba pagando al pastor, pero esperábamos todas esas cosas de él, ¿verdad? Pero generalmente, muchas de la gente ven a gente hacer porque pues, se les paga o porque son profesionales o porque tienen ese don. Entonces, la mayoría se ha oído ese 80%, 20% de la gente hace 80% del trabajo. No sé si han oído ese dicho, ¿verdad? Que 20% de la gente hace 80% del trabajo muchas veces. Y eso es cierto no nomás en la iglesia, pero también en el trabajo, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros podemos caer en tratar de ver que esto es una organización y estamos sentados viendo a otros servir, en lugar de nosotros servir. Entonces lo vemos como una organización, ¿verdad? Y podemos caer en eso. La cosa es de que nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros no conocemos el corazón y debemos de tener discernimiento espiritual, que nosotros no debemos de juzgar con lo que vemos y con lo que oímos, sino tenemos que juzgar con la palabra de Dios, con la justicia de Dios, con el juicio de Dios y tener cuidado. Si nos ayuda lo que vemos y lo que escuchamos, pero realmente hay cosas que pasan detrás de lo que vemos y detrás de lo que escuchamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces podemos nosotros ver una iglesia, ¿verdad? Saludable es cuando somos un organismo y todos están funcionando. Cuando todos están unidos y funcionando es cuando te levantas en la mañana y entre más me levanto ya 47, lo voy a pagar los 50 ya. 48 voy a tener ya pronto, ¿ok? Ya me levanto y ahora hago más ruido cuando me levanto, más antes, y no nomás cuando me levanto de la cama, ahora ya hago más ruido cuando me levanto de la banca y de cualquier otra cosa, o sea, me bajo de la troca, de la banca y hago un poquito más de ruido. ¿Verdad? Nomás soy yo, no sé si los demás que... Y yo amo a este cuerpo, tengo un profundo, íntimo relación con todo miembro de mi cuerpo. No me gustaría que me quitara nada. Y cuando no está funcionando algo, ¿qué pasa? No podemos hacer el objetivo correctamente. Si te quiebras un dedito chiquito, que no lo usas mucho, ¿verdad? Usas estos dedos, a lo mejor nomás lo usas para tomar tu tecito, ¿verdad? Si andas en el Starbucks y te gusta eso. Pero la realidad es que hay partes de nuestro cuerpo que aunque no lo usamos mucho, son bien importantes. Nos afectan. Y así es la iglesia. Estaba discutiendo con un hermano después del sermón de la mañana, con Cornerstone, este mensaje, y estábamos platicando, y se me vino la vida práctica, hermanos. Tenemos la van de mi esposa, es 2016, pero tiene como 60,000 millas, la van. Hubo un accidente hace un par de años, si no se acuerda, 2 años, se llevaron unos jóvenes, no sé para qué querían una minivan, pero se la robaron con una llave clave, ¿verdad? Una Kia llave, y se llevé en la mañana y mi esposa, para que no se levantara la niña, desconectó las alarmas esas que cuando pasa alguien en la cámara se oye, y no sé, no es la niña, desconectó todo, no oí nada. Salgo en la mañana a ir a comprar barbacoa el sábado y no está la van, ¿verdad? Pero alcancé a ver la cámara y hablamos a la policía, se la llevaron un par de días. Ojalá que no reconozcan la van de mi esposa, ¿verdad? La esposa del pastor, porque andaba robando doces de cerveza y andaba ahí haciendo diferentes cosas. Finalmente le pegaron una banqueta y la dejaron ahí y 2 días después la halló la policía. La hallaron y la aseguranza comenzó a cubrir todo. Radiador, aire acondicionado, nos pusieron todo nuevo, ¿ok? Arriba de que tiene millaje bajo. Recientemente, como en la Navidad, se comenzó a calentar. Y se calentó la van y no sabíamos qué era, huelía quemado, yo no estaba. Mi esposa le habla lo que tiene eso de que te lo llevan a tu casa o el mecánico
Llegó, la prendí, le di una vuelta, huele a quemado, la estacioné, estoy bien ocupado, ahí la dejé. Finalmente agarramos un mecánico. Llegó ayer. Y ahí está la van parada por ahí batallando nosotros en el carrito chiquito de Briana, en mi troca, andamos batallando. Ahí está una van perfectamente en buenas condiciones, con órganos nuevos. Ya estamos batallando porque algo está mal en esa van y yo en mi mente, no, pues el radiador, ¿qué va a hacer esto? No sé qué va a hacer, otro costo, ¿qué vamos a hacer? Llega el mecánico ayer, después de todo lo que pasamos ahí con batallar, con las niñas y que el doctor y que esto y que el otro, me habla y me dice, oye, pues todo está nuevo. Sí, no, pues todo está nuevo, o sea, el radiador está nuevo, o sea, todo está nuevo. ¿Qué es lo que estaba sintiendo? Y la prendió y ahí estaba en el teléfono. Dijo, todo está nuevo. Cuando la prendí, huelía a quemar. El agua no se está tirando, no es que el radiador, no es nada. Huelía a quemado, la prendí. Vi los abanicos nuevos, pero no estaban dando vuelta. Y le pegué al alambre que estaba suelto y jaló. No pensamos en el alambrito, pensamos en el radiador, pensamos en el abanico, pensamos en esos órganos que se lucen, que siempre hablamos de ellos. Y ahorita Pablo lo que quiere hacer es pegarnos, darnos una pegadita para hacernos entender que aunque el cuerpo puede estar funcionando, si uno de los más delicados, si uno miembro de los más que no se mira que sus dones son como los de las lenguas y los de las predicaciones y los de el entendimiento y todo eso, esa persona que menos pensamos que está detrás de las cortinas, si no está funcionando, el cuerpo puede parar y no podemos funcionar como debemos de funcionar. Amén. Esa es la mentalidad que quiero que tengamos. Lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? Sin predicador, sin música, sin maestro, la iglesia sigue pudiendo funcionar. Porque el cuerpo funciona y llama a otro hermano, llama a otra persona. Pero con nomás el predicador, un maestro y la banda, si no hay cuerpo, no hay iglesia. Amén. Y aquí Pablo, vamos a notar una lista que hace y da él una lista de dones espirituales. Ahora, en la palabra original del griego, acuérdense que la palabra dones no está en el texto original. Ahora, no van a decir, que si le quitas y le pones. No, no es cierto. Estamos traduciendo a el español o al inglés o al lenguaje correctamente la palabra de Dios pura. En el griego funciona un poquito diferente. Eso para que nosotros podamos entender, le tenemos que agregar esto. Realmente en el original está hablando de espiritual. Y para que nosotros entiendamos que cuando ellos veían espiritual, ellos estaban viendo ser espirituales, tener estos dones. En el griego es, ¿verdad? Sobre lo espiritual, y nosotros aquí le ponemos sobre los dones espiritual para entender que cuando la gente estaba hablando de ser espiritual, quería decir, si tú eres espiritual, quería decir que tenías que tener todos estos tipos de dones que son en la luz, que están en la luz, que te traen atención. No los alambritos, no todas las cosas que te conectan, no todas las cosas que te protegen, sino las cosas que están expuestas a la luz. Y ellos tenían una intención de dividir, porque decían, si tú no tienes estos dones, que son los que traen luz y atención a ti, entonces eres una clase de cristiano segunda. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Amén. Cuando digo, Pablo no está corrigiendo dones exactamente aquí. Vamos a hablar de dones después y los voy a quebrar. Pero aquí Pablo no está hablando de dones directamente. Nos está dando un ejemplo. No voy a hablar directamente de los dones todavía. Sean pacientes, porque ya sé que quieren saber todos los de los dones y que está. Si voy a estar
dirigiéndome a ciertos, pero no directamente porque Pablo no está haciéndolo. Pablo lo que quiere enseñarte es de que la espiritualidad no tiene nada que ver con tus dones. ¿Ok? La espiritualidad tiene que ver con saber de que el motivo grande de todo lo que nos da Dios, incluyendo los dones espirituales, son para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Eso es lo que Pablo quiere enseñarles. Ese es el tema de lo que está diciendo. Eso es importantísimo. Ahora vimos versículos 1 al 11. Y en el versículo 1 al 11, Pablo nos dirige hacia la ilustración o usa a la Trinidad como un ejemplo. Dice, mira, nosotros venimos de Dios, hay que ver a Dios. ¿Qué más mejor ejemplo que poder seguir más el que nos ha dado Dios en sus escrituras y al Dios que nos creó? Y nos dice Pablo, versículo 1 al 11, si se acuerdan, nos dice que si la Trinidad es diversa, la Trinidad tiene diferentes diversidades en función y están unidas, que nosotros no debemos de estarlo. Y comienza Pablo y nos da la Trinidad. Aquí vemos la Trinidad. Ahí vienen los testigos de Jehová a tocar a tu cabeza, a tu casa, a tratar de lavarte tu cabeza. Y te sacan la Reina Valera o la King James y dice, ¿tú sabías que el nombre Trinidad no existe en la palabra para confundirte? Hermanos, está bueno, no existe el nombre Trinidad, pero sí existe la Trinidad, porque aquí dice Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eso le ponemos un Dios, 3 en 1, una Trinidad. Eso no se dejen caer por estas cosas, por eso estudio expositivamente, por eso estudio para enseñarles, para que ustedes puedan ver la palabra de Dios correctamente. Y Pablo dice, Dios dio esto y la Trinidad, y enseña la Trinidad, Dios, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego después nomás habla del puro Espíritu Santo. Aquí nos enseña que la Trinidad puede jalar junta, donde los tres hacen, y puede jalar diversamente, donde el Espíritu Santo hace lo que va a hacer. Pero cuando lo hace el Espíritu Santo, a la misma vez lo hace toda la Trinidad. Amén. Pablo les da ese ejemplo hermoso y dice, si nosotros estamos unidos en este Dios de la Trinidad, en este Dios unido, diverso, y le ha dado diversos dones a cada uno, ¿por qué están divididos ustedes cuando Él está unido en amor? En amor. Amén. Es importante que veamos también, hemos estado viendo por toda la carta de 1 Corintios desde el principio, vemos el tema. No podemos separar esto a lo que está pasando. El punto que está pasando aquí de toda esta carta es de que existe división. Una división muy fea que había en la iglesia de Corintios. Pablo aquí está contestando y está confrontando diferentes problemas. Unos vinieron a decirle, otros él vio y otros escribieron una carta que no la tenemos, la original, pero aquí dice como me escribieron. Obviamente se comunicaron con Pablo sobre una carta con diferentes preguntas que estaban causando división. Ellos estaban preguntando, ¿qué de esto que está pasando? Y eso es lo que hemos estado viendo. Aquí no va a cambiar el tema, hermano. Sigue lo mismo, ¿ok? Sigue lo mismo. Había desde el principio, hemos visto muchas otras cosas, pero veíamos una división en el principio de la carta. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Había una división de los predicadores. ¿Quién era el mejor predicador? ¿Quién era el mejor? Yo estoy con este, yo estoy con el otro, yo soy mejor que tú. Había división económica. Había una división donde los creyentes estaban demandando uno al otro en público. Había divisiones sobre la comida, que es bueno comer, que no es bueno comer, que es permisible, que podemos comer, no podemos comer. Muchas diferentes divisiones que Pablo estaba confrontando. Y aquí en el capítulo 12 igual sigue el tema, y por eso tenemos que tomar la carta en contexto completo y no separar. Porque aquí otra vez
está confrontando el problema de la división, pero ahora está relacionándola sobre a los dones espirituales. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, primeramente porque, Señor, que tú hayas puesto estas 16 cartas de amor en un libro, perseverarlo, Señor, por mucho que nos hablas y quieres que te conozcamos, Señor, es amor. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, esté aquí presente, dándonos entendimiento de lo más alto, porque sin el Espíritu Santo, Señor, no podemos ver. Y te pedimos esa sabiduría del Espíritu Santo, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que Cristo sea el centro, Señor, de tu mensaje. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pablo pone aquí una lista, ¿verdad? Y apunta a verdades espirituales. Todas cosas apuntan a verdades espirituales. Aquí vemos una lista y es muy diferente esta lista que tenemos aquí en Corintios 12 que las listas que vemos en Romanos o quizás en Efesios, por la razón es de que te pones a pensar, las está escribiendo en prioridad. O sea, ¿esta es la más importante o no la más importante? Pero aquí vemos que al fin de esta lista puso lenguas y gente que puede hablar y X lo puso al último. ¿Y por qué lo puso al último? Porque escribiendo esta carta les está dando un cachetadón, se puede decir. O lo que hacía mi papá, con un zape me arreglaba, quiero que sepan. O sea, en vez de notar, y con me arreglaba. Y cuando escribe, ellos estaban oyendo, escuchando. Una de las cosas que vamos a aprender en el taller, ¿verdad? Es de que tenemos que ver qué aurencia, qué les está diciendo, cómo van a responder esta gente. O sea, cómo va a responder cuando oyen la palabra. O sea, Pablo está mandando esta carta y está esta gente y están los que están de lenguas y todas esas cosas y la pone al último en la lista. Pues yo creo que esta era más importante. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta lista que él pone está apuntando a la espiritualidad que ellos estaban confundiendo. Ellos querían regalos y dones que eran glamorosos, que daban atención, que fácilmente podías tú llamar atención a ti mismo. Mira que él hace esto, hace el otro, hace el otro. Ellos pensaban que eran más espirituales porque ellos tenían estos dones donde se llamaba la atención más que nada. Causaba división. Pero esta división comenzó desde el principio. Y aquí Pablo sigue enseñándoles el problema. ¿Qué es el problema, hermanos? Cuando tengo una casa llena de niños, tengo una casa llena de una de 9 años, otra de 4 años y otra de 2 años, y se están peleando. Una piensa que ella ya tiene 20 años, la otra piensa que ya tiene 15 años y la chiquita piensa que ella es la mera cuerda ahí, que ella es la que manda. Y se oyen las discusiones, o sea, se van risa y risa, juegue y juegue al cuarto y qué bonito, y luego de repente se oye el pleito. ¿Ok? Viene la de 19 años a visitarnos, se quedó aquí casi 1 mes y medio con nosotros y no, hombre, le digo a la de 19, Alex, ¿para qué te dejas? Estás argumentando con unos niños, la de 2 años le da vueltas. Digo, ¿para qué? O sea, es una bebita, ¿para qué te pones ahí a argumentar con la bebita, verdad? Y Pablo estaba diciendo esto. Si se van al capítulo 3 de 1 de Corintios, aquí en el versículo 1 al 3 vamos a ver algo bien importante que nos enseña lo que está pasando aquí, porque hay estas divisiones, estas confusiones que hay en las iglesias. Santiago nos dice, hay peleas y disensiones. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué? Porque no agarras lo que quieres. ¿Y por qué está enojada la bebita de 2 años? Porque no le están dando lo que ella quiere. ¿Por qué está enojada la de 4 años? Porque ella lo quiere también y no se lo quieren prestar. La de 9 años, ahora ya me toca, yo siempre te doy lo que quieres, ahora me toca a mí. Todos están enojados, ¿por qué? No les das lo que quieren. Por eso le doy a mi esposa todo lo que quiere. No. Quiere ser feliz, ¿verdad? Pablo comienza a enseñarle lo espiritual y aquí dice Pablo que mira, no puedo llamarte o hablarte espiritualmente, sino como gente como
carnal, de la carne. Les está enseñando eso. Entonces, aquí Pablo está diciéndole, mira, ustedes piensan que son espirituales, piensan que son maduros, piensan que andan bien recio en la madurez y porque yo tengo este don mejor que tú, yo soy más maduro, pero no quiere decir nada, hermanos, porque el versículo 3 nos dice, porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contencias, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermano, el mundo se porta así. Y hay gente que están dolidos, están sin Cristo. El problema, hermanos, de la muerte no es que gente se está muriendo. El problema de la muerte es que gente se está muriendo sin Cristo. Y el problema de la iglesia es de que estamos como una organización, como un negocio, tratando de darle a la gente lo que ellos quieren. Tratando de animarles, de levantar su autoestima, de rascarle los oídos, cuando el cuerpo unido debe de ser una manifestación de Cristo Jesús. Y esa iglesia debe de apuntar a Cristo. Hermanos, mis hijas fueron criadas en un lugar no perfecto, hermanos, pero hermanos, la palabra de Dios, la sana doctrina. Y aún salen a este mundo. Y hermanos, hay un ataque horrible, porque ahora la iglesia parece al mundo, o cuando salen al mundo piensan que están en la iglesia, hermanos, pero no están en la iglesia, están en el mundo, porque la iglesia perdió su sal. Y ahora en lugar de que impacte con sabor y con sal y perseverancia al mundo, el mundo ha impactado a la iglesia hoy. Y cuando no estamos funcionando como debemos, hermanos, no estamos siendo esa sal, esa luz que Cristo Jesús vino y murió y ha sido comprado para un propósito. El propósito es para que lo conozcas y para que crezcas en Él, en su semejanza, y podamos hacer una luz en este mundo. Porque Cristo viene, hermanos. Y cuando el cuerpo no está funcionando así, no va a ser popular. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, debemos de estar listos fuera de tiempo o en tiempo, ¿verdad? En cualquier tiempo, cualquier temporada. Y como les ha compartido, pues creciendo en la iglesia, no sé si es que estaban aislando al texto o falta de entendimiento, de no leer todo, o no sé, o sea, algo que vamos a aprender en este estudio bíblico es de que lo que yo predico quiero que ustedes vayan y lo vean por ustedes mismos. No nomás tomen mi palabra, no porque estoy falso, pero para que ustedes puedan experimentarlo y que se les quede aquí para que puedan darlo. Yo pensaba que tenía que estar yo en un lugar estudiando, listo para la puerta, para que cuando esté a la temporada cuando no haya nada que hacer, yo estoy estudiando para cuando haya algo que hacer, o lo usamos de esa forma el texto, ¿verdad? Pero la realidad, lo que está diciendo Pablo es de que, mira, a veces el evangelio va a ser popular. Todos van a querer ser popular. Va a haber un avivamiento y todos van a estar escuchando el verdadero evangelio. Pero va a haber tiempo donde lo bueno se es malo ahora y lo malo se hace bueno. Y estamos en un tiempo donde la verdad no se quiere escuchar y se estar listo y preparado para persecución, para ser perseguido, para perder todo para predicar el evangelio. Cuando las cosas están bien padres y estás predicando y todos están de acuerdo y todos tenemos calcomanías en nuestros carros que con versículos y todo lo podemos en Cristo y X y andamos todos cristianos. O cuando la palabra de Dios ya quieren ir a un lugar de cine o un teatro para escuchar y ser entretenidos. Cuando una iglesia se conoce por sus bandas, se conoce por sus actividades, que se conoce, no, ahí mira, tienen esto para los niños, ahí tienen esto para la banda, has oído los ministerios que tienen, has oído todo el edificio, has oído, ay, qué padre, sí, Cristo murió para que la iglesia fuera conocida, ahí se predica la palabra de Dios. Que seamos conocidos por la palabra de Dios.
No quiere decir que es totalmente malo que se manifiesten esas cosas, hermanos, tampoco no me lo confundan, pero yo he visto iglesias con 10,000 gentes donde van todos para escuchar la palabra de Dios y no para lo que tienen ahí. Y así es lo que queremos hacer nosotros, hermanos. Que sea la palabra. Y Pablo les está diciendo y les está enseñando lo que espiritualidad es verdaderamente y el propósito y el objeto de estos dones para poder edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente pensaba que sus dones eran mejor que otros, pero la realidad es de que porque estás en la luz no quiere decir que es mejor. Hermanos, es fácil yo venir para acá ahorita y pararme aquí. El trabajo mío es escudriñar la palabra, orar, estudiar. Y aquí llego. Pero mi esposa toda la semana tuvo que protegerme del negocio. Tuvo que proteger el tiempo para ir a visitar el discipulado que está aquí. Los varones saben, mira, acabo de visitar a fulano durante el día. Los niños, la escuela. Mi tiempo ¿ya estudiaste? Y luego tengo gente que administra aquí en la iglesia, una administradora. Tengo gente que le puedo hablar, oye, ¿cómo se dice esta palabra? Oye, ¿me puedes ayudar aquí? Gente que viene y corta el zacate, gente que viene y limpia en la iglesia, gente que anda ahí diciendo, ¿sabes qué, pastor? Todo es llevarle la comida. Yo lo hago, yo llevo la comida a esta persona, yo visito, yo le echo una llamada a esta persona, usted estudia. Llego en la mañana y los portones están abiertos, el aire está prendido, hermanos. Hay mucha gente detrás de las escenas que son útiles y no son indispensables. Porque al fin yo estoy aquí, darse doble honra, dice Pablo, no por lo que son, sino por lo que enseñan. Pero no necesito más luz, ya estoy aquí arriba. ¿Qué es lo que te cubre? ¿Qué es lo que hace? Es Dios da. Como a mí me dijo en el llamado, primera de Timoteo, Tito, por eso dice, mi casa, mi hogar, mi esposa tiene que estar en lo mismo que yo estoy haciendo, la iglesia, la congregación, ancianos, toda la gente me equipa para yo poder predicar el evangelio. Entonces es fácil venir aquí, hermanos, y exponer cuando ya Dios en su organismo está trabajando para exponer la palabra de Dios. Si una persona aquí, cualquier día, cualquier estudio, porque no nomás es el domingo, los estudios que hago, las preparaciones, las funciones que hay, todas las cosas que pasan detrás de las cortinas, todas esas cosas, si alguien viene a Cristo, el pastor predicó y vinieron a Cristo. No, hermanos, vinieron a Cristo porque Dios les dio para ver la verdad. Y vinieron a Cristo porque Dios usó su organismo que murió por ellos para funcionar y ser inmergidos en Cristo, unidos. Y cada uno de ustedes pudo estar allí funcionando para que un alma viniera al Señor. ¿Cuántas veces podemos decir, vinieron mucha gente y yo también no? No, ¿qué hiciste tú para ayudar? Ahí tú tienes. Van a llegar gente al cielo que no fueron predicadores, que no fueron maestros, que no fueron, y van a llegar y muchas gentes, gracias a Dios por todos los que, mira, apoyabas, abriste tu hogar humilde para que vinieran esos estudiantes colegiantes a comer una vez a la semana. Abriste tu hogar para los estudios. No puedo yo dar el estudio, pero ¿sabes qué? Puedo abrir mi hogar humilde. Había una señora, Lighthouse Baptist Church, que me impactó mucho, hermanos. Vi a esta señora viejita en su chequecito en una casa humilde. Parte del ministerio era de que los varones enseñaban a los varones jóvenes y les enseñaban una máquina de cortar zacate. Y sabes que este sábado vamos a juntarnos a ir a cortar el zacate a esa pobre señora viuda, porque eso es parte de lo que debemos de estar haciendo. Pero si nadie les enseña o les enseñan y no lo hacen.
Y ahí fue cuando la vi a la señora y noté en la mañana, el sábado, que tenía ahí un grupo de colegiantes. Ella les hizo de comer para que tuvieran y la casita se estaba cayendo incluso. Oh, pues hay que ayudarle a poner un techito que se le está. Y dije yo, wow. ¿Qué de aquellos que hay gente dolida, que pierden a alguien o que están pasando algo difícil? Y sabes que no voy a esperar al pastor, no voy a esperar, o sea, yo soy un organismo. Cuando uno duele, a todos nos duele. No sé predicar, no sé ponerme enfrente a la gente, pero sí sé que Cristo me salvó, tengo mi testimonio y les puedo dar el evangelio. Y sí sé cómo orar, porque esa es mi comunicación que yo tengo con el Dios vivo. Sé cómo orar, sé cómo ir, sé cómo animar a esa persona a orar con ellos, llevarles lo que necesitan. Esos son lo que funciona, hermanos. Tenemos a jovencitas, especialmente en Cornerstone, damitas que están casadas, recién casadas, que están teniendo bebitos y todo. ¿Qué haría yo, hermanos? Porque tienen problemas, como todos los matrimonios. Pero hay unas cuantas que comunican con ellas. Y vienen y me dicen, oye, nomás para que sepas, esto es lo que platicamos, para que sepas lo que está pasando. Y yo, estamos acá con los hombres. Pero ¿qué haría yo con esas mujeres que están enseñando a las mujeres jóvenes? Hermanos, no se van a ofender, hermanas. No estoy diciendo, cuando dice Pablo, las señoras ancianas deben de enseñar a las señoras jóvenes. No es de edad, sino lo que está diciendo. Aquellas ya maduras, que ya tienen tiempo en la iglesia, que ya saben mejor. Pónganse en enseñar a aquellas que puede ser una señora más anciana que tú, pero es nueva en el evangelio, necesita saber cómo amar a su esposo, cómo amar a sus hijos, cómo ser sierva de Dios. Cuando tú haces eso, el organismo funciona. Y no vas a hacerlo en un estudiote, no lo vas a hacer presentando donde todos te vean. Ese es un organismo de que yo puedo estar aquí ahorita porque hay cosas que se quitan, que limpian, que vienen y hacen y deshacen. Y Señor, puedes ir a abrir la iglesia, puedes ir, es un organismo y hay gente que hace eso pasar. Y yo le doy toda honra y gloria a Dios y por los que están funcionando. Pero quizás unos de nosotros estamos perfectamente bien y útiles, pero necesitamos. Porque si eres salvo por gracia, Dios te dio un don espiritual. Y si eres cristiano, Dios te dio ese don para que seas obediente y puedas usarlo. Debes de estar usándolo. Cristo nos dijo, por tus frutos os conocerán, y Cristo dijo esto mucho, y no nomás Cristo, pero nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos enseña, nos dijo esto, hermanos, dijo, así sabrán que son mis discípulos. ¿Quieres saber si de verdad eres discípulo del Señor? ¿Quieres saber si de verdad estás salvo? No nomás porque confiesas algo, quiere decir que es verdad. Tú puedes decir algo 100 veces y no lo hace verdad. Lo que lo hace verdad es la vida que ha sido tú dada nueva en Cristo, que esté funcionando, conectada en el organismo de lo que es la iglesia local. Y en lugar de estar pensando de que, oh, pues no hay esto aquí, mejor voy allá, ¿por qué no te pones a hacer eso aquí? Esto que nos está dando Pablo nos da afirmación de tu salvación. Donde un hermano puede afirmar y puede decir, como Pablo manda la carta a una diácona y dice, ellos me ayudaron en la fe, los ha visto, han estado conmigo. Él profesa y dice, yo soy testigo de que son hermanos en Cristo. Tómalos. Y eso es para que es la iglesia, porque solo tú puedes decir todo lo que tú quieras, puedes vivir la vida cristiana tú sola. Pero sabes que tú no te vas a juzgar bien. Desafortunadamente no vas a juzgarte bien. Amén. So Pablo aquí les está diciendo y les está dando ahora
en el versículo 12 al 27. Les está dando una ilustración diferente aquí para poder ayudarles a realizar verdaderamente lo que está pasando en la iglesia. Y comienza en el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera ser el pie, ¿por qué no soy mano? Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, pero eso está del cuerpo, eso será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El olor, me imagino. El oír. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada una de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos, ¿verdad? Lo que dice, ante bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Que al que hay diversidad en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan en unos por los otros. De manera de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Me gustaría que el movimiento Pentecostés y todos esos podrían haber leído este texto. Y no digo yo que los estoy cortando en la cabeza, tienen algo que debemos de aprender nosotros, saben evangelizar, saben agarrar audiencia. Pero el enfoque cuando es de esas cosas que se ven poderosas, dice aquí, no, espérate, vemos lo que es débil. A eso se le da honra. Lo que cubre, a eso se le da honra. Oye, hermanos, ando yo atrás en la escalera, ando haciendo esto, mi esposa ahora quiere gallinas, ya me está pidiendo desde hace 10 años que quiere gallinas, porque su hermana tuvo gallinas en el valle y yo siempre le dije que no. Y ahora dice, mira los huevos, que fue el ejemplo, y ahora todas las niñas quieren gallinas. Voy a comenzar a vender huevos. Huevos benditos, o sea, les voy a predicar a las gallinas el evangelio. No van a ser orgánicos, van a ser santos. Y ando atrás ahí y trae la escalera y cada rato mis hijas me ven cortadas y rasguños y todo. Y ya se ríen porque cuando vienen y me preguntan, así mi papá lo hizo conmigo, su papá yo creo que lo hizo con él, mi suegro también es de esos. Y viene, oye, esa cortada, papá, está sangrando. Y ni cuenta me dio, te lo tengo en la ropa. Y no que no me duela, pero pues, y le dice, soy hombre, sí es un hombre, tiene
cortadas, no tiene las uñas hechas y todo eso, pedicure, ¿verdad? Hermano, si no tuviera este coco, este esqueleto que protege a mi cerebro, a los sesos, si no tuviera este esqueleto aquí, estos costillas, este hueso que está aquí, y tuviera expuesto mi corazón, ¿cuánto dudaría yo, hermanos? Nos la hiciéramos. Le doy gracias a Dios por lo que no se ve, lo que está detrás de todo esto, que es lo que da la presencia. Entras y te conocen por lo que se ve, pero adentro hay una cosa funcionando que es más útil, porque una persona se puede quemar toda la cara y aún todavía vivir porque protegió a los órganos de adentro, hermanos. Eso es tan útil que es lo que Pablo está diciendo aquí. Dale gracias a Dios y dale más honra, que la cara no necesita el cuerpo, siempre está en la luz. Yo por eso lo hice así, lo que vemos nosotros como débil. Ahora, en el capítulo 12, rápidamente, porque sí, rápidamente, dice aquí en el capítulo 11, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Una de las cosas es que quiero aclarar es de que esta metáfora está hablando de la iglesia, pero no necesariamente la metafórica es la iglesia, el cuerpo. ¿Ok? Porque muchas veces pensamos que cuando oímos esto está hablando que el cuerpo lo está comparando a la iglesia, y no es lo que está pasando. Aunque está hablando de la iglesia, eso no es lo que está pasando. Pensamos, está hablando de la iglesia, pero lo que dice aquí, la comparación no es a la iglesia, sino la comparación dice, así un solo cuerpo, así también. ¿Quién es así? ¿La iglesia? El hombre no, Cristo. ¿Ves? Eso cambia todo, hermanos. Porque tú piensas, no, pues el cuerpo es como la iglesia. No, el cuerpo es como Cristo. Y si tú estás en el cuerpo de Cristo, no debes de haber división, debe de haber unión. Debe de funcionar todo bien, porque Cristo tiene todos los miembros, diferentes, diversos, pero unidos en uno. Miren lo que dice. Hay que ver eso para que nos enseñe que hay una profunda, íntima relación entre los miembros y el cuerpo, que es uno, igual como tú. O sea, hay una íntima, profunda relación con tus manitas y tus piecitos y todo lo que funciona. Así es con Cristo, hermanos. Como cristianos somos inmergidos por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí viene otra. No es una organización, hermanos, en la que somos ungidos o bautizados, sumergidos, la palabra, bautizo. No somos bautizados, sumergidos en el Espíritu, en una organización, sino en Cristo, que es un organismo, que es el cuerpo del que pertenecemos ahora. Amén. El Espíritu Santo, cuando somos cristianos, el Espíritu Santo supernaturalmente, misteriosamente, el Espíritu Santo hace una transacción y ocurre esa transacción, y esa transacción conecta nuestra unión en Cristo, pero en el mismo momento que tú eres conectado en tu unión con Cristo, también eres unido y conectado con cualquier otro cristiano que ha sido salvado con gracia, reconciliado y ser recibido en la casa de Dios y en la familia de Dios. ¿Cómo pensamos cuando venimos a Cristo? Nosotros, no, yo vine, no, pero también fuiste con ese hermano que no te cae tanto. También fuiste unido con esa hermana o hermano que son un poco difíciles. Quizás fuiste unido con ese hermano que quizás no tienes mucho en común. O tú eres esa persona que no es fácil. Y por la gracia de Dios vienen y te buscan y te aman todavía.
Fue una conexión, una reconciliación. Nosotros siempre a lo mejor no sentimos, hermanos, esa unión. En veces no sentimos esa unión fundamental con todos los hermanos. Pero no importa cómo tú te sientas. La realidad es que es una unidad que no se puede quebrar. Aunque no lo sientas, es la realidad. Y Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo algo muy íntimo aquí de la unión de los miembros, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede vivir en desarmonía? Esta división que no es necesaria, esta gente está actuando como carnales, como niños, como bebés. Les estoy dando leche, ya deben de estar comiendo, ¿qué? Carne. Entonces hay mucha gente en la iglesia que son parte de una organización cuando la iglesia es organismo. ¿Y qué quiero decir? Hay gente en la iglesia que quizás no entiende la salvación. Y quizás viven sin Cristo verdaderamente como su Salvador. Es lo que Santiago nos dice. Había un evangelismo pesado necesario dentro de la iglesia porque había gente creyendo que estaban bien, creyendo que estaban salvos, pero la realidad era que no estaban. Pablo dice, ¿por qué hay esta división? Todavía les está diciendo, hermanos, y todo lo que está pasando. Hermanos, estos se estaban comiendo con demonios, templos, orgías. Esta gente estaba no confrontando el pecado. Había un hijo con la madrastra en pecado, casándose con ella, y la iglesia no dice, había unas cosas horribles pasando en esta iglesia, y aún sí ahorita Pablo les está diciendo, hermanos. Porque lo que va a pasar es que Pablo después ya va a decir, a unos vinieron a sus sentidos y se arrepintieron, y otros para afuera. No eras de esta parte. Ahorita él les está dando esto y él espera que la reacción, que el Espíritu Santo entre y madure y puedan conocer, reconocer lo que está pasando en sus vidas. Entonces, los sacramentos, hermanos, en el versículo 13, aquí entra con lo del bautizo. Porque es de un solo espíritu, fuimos todos bautizados en el cuerpo. Todos fuimos echados al Espíritu Santo. Todos fuimos inmergidos en el Espíritu Santo. Entonces esa es una realidad. En el capítulo 11 hablamos de los sacramentos de la Cena del Señor, ¿se acuerdan? La Cena del Señor, ese sacramento, ¿a qué apunta? Algo, una realidad supernatural, Cristo Jesús. El bautizo, cuando nos ungimos en el agua, ¿ok? No cuando nos chispotean, como uno de mis mejores amigos creen. Cuando somos inmergidos, eso señala y apunta ¿a qué? Igual como la Cena del Señor, ¿a qué apunta? A algo, una realidad supernatural que es Cristo Jesús. La iglesia, el cuerpo del que está hablando Pablo, ¿a qué está apuntando? A nosotros, no, a una realidad espiritual que es Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Eso es lo que está haciendo. El bautismo del Espíritu Santo, aquí, que recibimos cuando venimos a Cristo, no es algo que es una realidad o es algo que simula lo exterior. Sino, hermanos, quiere decir que algo adentro, donde nadie sabe, ha pasado algo. No es una seña nomás de lo que hiciste por afuera y lo que haces por afuera. Puedes hacer todo lo que quieras afuera, puedes servir, puedes hacer todo. Pero el bautismo es mucho más profundo del Espíritu Santo porque entra a todo lo privado, todo. Y tienes que ser transformado de ahí también. Y de ahí viene el problema. De adentro sale el problema. Sale el problema. Pablo dice que somos inmergidos entre un cuerpo que es Cristo Jesús. Ahora, quiero ser bien claro, hermanos, porque hay unas enseñanzas ahora, y ha habido estas enseñanzas muy fuertes, que enseñan una salvación que viene en dos diferentes niveles. Dice, primera parte de la salvación y segunda parte de la salvación. Y eso es, piensan que el bautismo del Espíritu Santo trae la segundo nivel de salvación, que viene mucho más después.
Primero vienes al Señor, pero tu salvación todavía no está totalmente completa. Eres salvo, pero no está completa hasta que no recibas el bautizo del Espíritu Santo. Hermanos, ese es un entendimiento falso. Y aquel que enseña eso es un maestro falso. Tienes que tener el Espíritu Santo para ser un cristiano. Todo pasa cuando eres convertido, cuando eres salvo por gracia, cuando tú vienes al Señor y el Señor te abre los ojos y puedes ver, te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo y solo en Cristo Jesús, el trabajo de la cruz, y entiendes tu realidad. En ese momento el Espíritu Santo mora en el creyente y lo sella. ¿Ok? Ahora, no tengo todo el tiempo del mundo, pero vayan a Romanos 8, porque si ustedes piensan que no tienes el Espíritu Santo todavía, pero eres salvo, pero no tienes el Espíritu Santo y estás esperando que te dé los dones del Espíritu Santo, quiero que veas aquí, 8:9, dice: mas vosotros no viváis según a la carne, sino según al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No me vengas aquí con que te eres salvo, pero estás esperando al Espíritu Santo. Todavía no tienes a Cristo. Ese es el problema. Amén. Ya no voy a hablar más de ellos. A orar por ellos. A orar por ellos. Entonces el bautismo, eso nos une, hermanos. Nos une y hace que, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando nos sea en eso, la crucificación de nuestro Señor Jesucristo es nuestra crucificación. Por eso dice, somos que crucificados ¿con quién? Con Él. El Espíritu Santo hace eso una realidad espiritual. Y cuando Él resucitó como nuevo, el Espíritu Santo hace esa realización que ahora ya hemos sido nuevas criaturas. Amén. Hermanos, entonces vemos aquí estar llenos del Espíritu Santo. Y pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso esta gente dice eso, pastor, porque dicen que no están llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando tú experimentas esta salvación y el Espíritu Santo está ahí, eso es lo que nos hace entender el objeto de nuestra espiritualidad, de nuestros dones, es para servir y edificar al cuerpo, no para edificarte a ti mismo, no es para servirte a ti mismo, nunca. Ni el Espíritu Santo mismo se santifica, se glorifica Él mismo. El Espíritu Santo viene y te abre los ojos para que veas tu necesidad a Cristo, para que veas quién es Dios, para que veas que tienes una necesidad de Cristo. El Espíritu Santo viene calladito y manifiesta eso y le da toda la honra al Dios Padre. Cristo vino, dio toda la honra a Dios Padre. ¿Sabes qué? Te sané, no digas nada. ¿Por qué? No quiero yo gloria para mí, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Y cuando se manifiesta su tiempo, pues pasará eso. ¿Cómo me hace decir tú si el Espíritu Santo, Cristo Jesús, se somete al Padre y son iguales y de poderosos, son uno? ¿Cómo me hace decir tú? No, hermanos. Ser llenado del Espíritu Santo no aplica nomás a lo de afuera, lo que haces acá afuera, sino aplica en tus pensamientos, tus motivos, tus acciones. Hermanos, el pecado es lo que nos hinder, nos daña, ¿no? El pecado es el obstáculo de tropiezo, hermanos, es lo que nos tropieza, es el obstáculo que está enfrente de nosotros. El pecado, ese es el obstáculo que no nos deja ser perfectos, ¿verdad? Eso es lo que, el pecado es el obstáculo que no nos deja seguir estar llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que pasa con nosotros, porque aquí vivimos en un mundo caído, estamos todavía en este cuerpo caídos, pero el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es estar en completa obediencia a Dios. Y cuando estamos en completa obediencia a Dios, se mantiene la persona llena del Espíritu. Nuestra obediencia a los mandatos de Dios hacen que el Espíritu Santo libremente trabaje en nosotros y nos llene, pero desafortunadamente en este mundo que vivimos temporalmente, hermanos, estamos infectados todavía del pecado.
Y por eso es imposible estar llenos todo el tiempo del Espíritu, pero podemos estar llenos más y más entre más crecemos en la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es las lenguas y que lumbres y que puedes cantar y que puedes hacer y que puedes predicar y que puedes hacer todas esas cosas que se ven. Ser lleno del Espíritu Santo es ser obediente a Dios, estar sometido al Espíritu de Dios y seguir lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero eso no tiene mucho glamour, hermanos, ¿verdad? Primera de Juan nos dice, porque vamos a pecar, hermanos. Y en Primera de Juan podemos ver que nos dice, no les digo estas cosas, mis hijitos míos. Les digo estas cosas, hijitos míos, para que no pequen. Pero, ese es el pero, que vamos a aprender también, el pero, siempre hay peros. Pero, si acaso caes porque este mundo está ahí, el pecado está presente temporalmente, pero si, hijito mío, si acaso caes, tienes un abogado para tu Padre en Cristo Jesús, que es justo. Ven y arrepiéntete y confiesa, y Él te perdonará. Renuévate y síguelo y ser lleno del Espíritu Santo y ser llevado por el Espíritu Santo. Renueva tu compromiso con Dios. Pablo les dice, actúen como un cuerpo en Cristo, no como el mundo. Ya no te identificas en el mundo, sino eres del Espíritu Santo. 14 al 26, y lo quiebra Pablo y dice aquí, hay dos actitudes, hermanos, y aquí con esto acabo. Hay dos actitudes que afectan y infectan a la iglesia, que Pablo que nos enseña. Del 14 al 20 nos da la primera actitud, del 21 al 26 nos da la segunda actitud. Y Pablo dice la primera actitud del 14 al 20, dice, podemos pensar mal de nosotros mismos. Pensamos mal de nosotros mismos, primeramente, ese es el problema. Comenzamos a pensar en la manera que pensamos en nosotros mismos. Pensamos que somos muy importantes o pensamos que no somos importantes para nada. Pensamos, no, yo soy muy talentoso para esta iglesia, mejor yo me quedo acá y no soy nadie. Yo no soy nadie, ¿yo para qué? No soy nadie. ¿De qué sirvo? O agarras el talento y lo usas para otra cosa y no lo usas para la iglesia. Y aquí del 14 al 20 Pablo nos dice, mira, aquí está esta actitud, yo soy pata, no soy manos o no importo. Y Pablo dice, nomás porque no eres manos y eres pata no quiere decir que no eres parte del cuerpo. No, yo quiero ser las manos. Yo no quiero ser una pata, chicles y el gato, el perro ahí pise todo lo que tenga que pisar las patas. Dice Pablo, sigue siendo del cuerpo. Y esta gente pensaba que eran inferiores, pensaban que no valían y no querían servir. Dice, no, pues yo no soy parte de este cuerpo. Porque no soy un ojo, porque no soy un oído. Y dice Pablo, ¿qué tan ridículo es esto? Que esté ahí un ojote nomás, que seas un ojote. Todos quieren hacer el ojo, vamos a hacer un ojote, imagínate un ojote, qué ridículo. Así no es como Dios lo puso. Soy un miembro nomás, a lo mejor no soy líder de un estudio. Hey, abre tu casa. Dale amor y bienvenida a la gente, como habíamos dicho ya. Puedes hablarle a alguien. Hermanos, tenemos que ponernos a pensar que Pablo está diciendo, esto está ridículo, no hay excusa. No hay excusa. Entonces, qué ridículo es, hermanos, qué extraño es que un oído ande ahí como loco solo, qué extraño. Y ¿sabe lo que dice Pablo? Que cuando pensamos de esa forma nos hacemos inútiles. Y no lo está diciendo, ¿ok? Pero son unos inútiles si no estás usando el don que Dios te dio en la iglesia. No sirves y al contrario estás causando que lo demás no funcione. El rallador no funciona, los abanicos no funcionan, nada, porque tú crees que estás detrás de las cortinas, pero tú estás conectando, puedes conectar a todo y hacer lo que funcione. Y esos son los que reciben
honra verdaderamente. Y cuando tú haces eso, ¿eres un inútil? No eres útil. Bueno, también eres un inútil. No, puedes tener 50 gentes y 49 funcionan bien, pero uno no. Entonces, no funciona el cuerpo correctamente. Si tú piensas que, yo no soy nadie y que yo no tengo nada que hacer aquí, pues yo qué hago aquí, lo que estás causando que la iglesia no esté saludable, si eres de Cristo. Estás causando que la iglesia no crezca, que la iglesia no dé el evangelio, estás causando. Y eso es lo que está diciendo Dios. Si uno es triste, todos somos tristes. Si a unos tienen dolor, todos somos tenemos dolor. Pero no queremos ver eso, ¿verdad? No, pues yo no sé. Allá ustedes. Pero ¿cómo Pablo dice, si eres parte del cuerpo? ¿Cómo puede pasar eso? No pueden tenemos que funcionar juntos, hermanos. No podemos pensar menos o más de nosotros en ese contexto. Vamos a estar infelices, hermanos. ¿Por qué? Porque se nos olvida que se trata de Dios, que no se trata de nosotros. Y el 18 Pablo nos da otra cachetadón y nos dice, ¿sabes qué? Es más, ¿de qué te quejas? Mira, estás miserable ahí. Acuérdate, no se trata de ti. ¿Y qué dice el 18? Dios es el que determina a quién le da dones y a quién no le da y a quién pone y a quién no pone. Si no te gusta, tienes el problema con Dios. Él es aquel que pone a gente en posiciones, Él es el que, su soberanía de la iglesia local, Él es soberano en todo lo que da, en el don, en el rol de cada uno de nosotros, y nos está diciendo que no te quedes clavado en todos esos dones que la gente ve, sino chécate tú, porque eres importante, eres necesario, no podemos sin ti, no va a funcionar sin ti si eres parte de ese cuerpo. Hermanos, eso es algo que no debemos de hacer, de compararnos, porque puede hacer mucho daño. No compares tu don con el otro persona. O no creas que el tuyo es mejor, o no creas que el tuyo es menos. Debe ser simple, en humildad, usar Dios especialmente te dio a ti. De los billones y billones de gente que ha habido, Dios especial te dio algo único a ti para que tú lo uses para su gloria y la edificación de la iglesia. ¿Cómo le vas a despreciar a Dios ese don? Si eres cristiano, si has sido nacido de nuevo, si no, pues estás en una organización. Hermanos, siempre apunta 14 y 20 aquí constantemente. Somos muchos miembros, somos un cuerpo con muchos miembros. Lo sigue diciendo él. Y si Dios mismo, hermanos, vino y se humilló y vivió bajo, sometiéndose a su Padre, dándole gloria a su Padre, ¿quién somos nosotros para no hacer lo mismo, hermanos? Finalmente, en el 21 al 26, la otra actitud es que dice indispensables. Los indispensables, esos son los que merecen más honra, ¿verdad? Tenemos en una mano aquellos que dicen, ¿verdad? Yo no soy nadie, ¿verdad? Y luego no me necesitan. Y luego tenemos a la otra que dice, yo no te necesito a ti. Esa es la actitud del 21 al 26. Yo no necesito a ti. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura en la iglesia. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? El hombre que dice y la mujer ahora están divididos. Y la mujer que dice, yo no necesito un hombre, yo sola puedo. Y qué mal mensaje están mandando. Sí, a lo mejor sola puedes, pero no quiere decir, hermanos, que vamos a destruir el matrimonio. No quiere decir que no vamos a destruir a lo que es el padre y la madre y el matrimonio para que crean a sus hijos como Dios lo hizo. Puedes hacerlo, pero no es una buena idea tener esa desunidad. No, yo solo puedo, yo voy a ver iglesia en la casa y voy a estudiar y voy a seminario. Yo solo puedo, no necesito una iglesia. No, ¿para qué voy a la iglesia? Creo en Dios, pero ¿para qué voy si todos son una bola de hipócritas? Yo no lo necesito.
No soy necesitado y tenés a los, yo no los necesito. Hermanos, todos necesitamos del uno al otro, como necesitamos de Cristo, hermanos. Y hay un patrón del Evangelio, hermanos, aquí. Y vemos a Cristo someterse para que podamos tener nosotros vida eterna. Y dio todo, hermanos. El versículo 27 nos dice que el cuerpo de Cristo es unido, aunque es individual, miembros individuales, hermanos. Si estás tú batallando con orgullo, no sé, a lo mejor dices, yo no te necesito, tienes inseguridades, o a lo mejor piensas, pues a mí no me necesitan, yo quién soy. Hay esperanza, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque somos una institución supernatural llevadas por el Espíritu de Dios, hermanos. Y le pido a Dios que si somos de Él y estamos con estas cosas, si de verdad somos de Él, ese espíritu corre en las venas de este organismo. Y nos va a traer a la realidad y tenemos que ser pacientes con el uno al otro, hermanos. Y saber que el más simple don realmente no es tan simple como pensamos. Y el don más extravagante que podemos pensar realmente no es tan extravagante de como pensamos. Porque al fin se trata de Dios y Él es el que llama y hace todo para su gloria, hermanos. Hermanos, que podamos vivir ahí donde pueda darnos el Señor un amor más por nuestra iglesia, que pueda dar un amor más por el cuerpo de Cristo. Si hay falsas enseñanzas, falsas cosas que no están haciendo, entiendo, hermanos, pero cuando la palabra se está predicando y estamos unidos en Cristo, hay que quedarnos a pelear en esa batalla, hermanos. Que el Señor nos ayude a amar a la iglesia y comenzar a servir para su gloria. Si no sabes tu don y eres salvo, no hay problema. Yo te puedo ayudar con eso. O si sabes tu don, pero no sabes dónde comenzar, no hay problema. Te podemos ayudar con eso. O si sabes tu don, pero dices, ok, quiero comenzar algo, no hay problema. Y sabes que mucha gente entra con un don y sirve y se da cuenta que Dios le dio otro y le dio otro. Y nunca vas a saber cómo usar tu don si no lo pones a práctica, hermanos. Porque yo fui llamado, Efesios 4, para equipar a la iglesia para el ministerio del uno al otro. Para eso estamos aquí, hermanos. Para que la iglesia funcione en el organismo que Dios dio. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en veces, Señor, no tomamos pausa a lo que es importante. Podemos estar en una película que ayer me invitaron o necesariamente no me invitaron, me dijeron que si vayamos o que si fui a una película que salió ahorita, no me acuerdo qué nombre, Señor, tú sabes a cuál, pero dura como 3 horas y media. Y Señor, me platican toda la película y podemos sentarnos a eso, Señor, pero qué bonito es poder sentarnos en tu palabra y escucharla, porque eso no va a tener nada eterno, sino tu palabra es vida. Y pedimos, Señor, que nos llenes del Espíritu Santo, Señor, que seamos obedientes, que podamos ser nosotros, tener en el entendimiento del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros podamos ver a Cristo, podamos ver el amor de Él hacia su cuerpo, hacia su iglesia, y podamos nosotros igual amar como Cristo amó a su iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Quita todo orgullo, Señor, que esté enfrente de nosotros, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, que esté ahí enfrente de nosotros. Que podamos venir humildemente, Señor, sabiendo, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Y lo mejor, Señor, es tener una iglesia saludable, Señor. Y solo cuando todos venimos en unión, Señor, no perfectos sabemos, pero cuando venimos en unión y comenzamos a ejercer cada uno su don, entonces, Señor, vamos a ver algo maravilloso que tú vas a hacer con tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, te doy por la cruz, Señor.
Gracias, Señor, te doy en Cristo Jesús. Amén.